Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este programa en el cual vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Es un gozo enorme, una alegría de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester, y le doy a todos la bienvenida. Si nos estás visitando por primera vez, también darte la bienvenida. Espero que puedas recibir de parte de Dios lo que tanto estás buscando, ese milagro, esa sanidad, y por sobre todas las cosas que tengas un encuentro real y personal con el Señor Jesús en tu vida, y va a cambiar mucho. Así que antes de comenzar, vamos a orar por las peticiones, por la vida de nuestros hermanos de la iglesia, y quiero poner en una petición especial por la vida de Dante, el bebé, el hijo de Nora y José Luis, de nuestros hermanos de la iglesia, que está internado en el hospital de San Isidro. Vamos a orar por un milagro de Dios para que vuelva a su casa, para que sea sanado en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a orar por eso, por las necesidades de todos, por la nación argentina. Amén. Y por cada iglesia, casa del alfarero que va a estar predicando la palabra de Dios. Así que acompáñame en oración y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia a decirte gracias. Gracias, Señor, por este momento, por esta honra que tú nos das, Señor, por este privilegio, Dios, de poder juntarnos, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que me das a mí de poder predicar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Dios, que te manifiestes de una manera sobrenatural, tocando las vidas, Padre, y glorifícate en este momento. Pero, Señor, ahora nos unimos en oración para pedirte, Dios, para pedirte, rogarte, Padre Santo, por la vida de Dante, el bebé de Nora y José Luis, de nuestros hermanos, Señor, que tú los sanes, Padre, que vuelva lo más pronto a su casa, Padre Santo, que no sea no sea nada de gravedad. Al contrario, declaramos la sangre de Jesús, declaramos la sanidad, Señor, absoluta sobre la vida de Dante, Padre, y trae fortaleza también en los corazones de su papá, en la vida de José Luis, en la vida de Nora, en la vida de Valentino, en la vida de Nicolás, también el hijo de Nora, Señor, que protejas a esta familia en el poderoso nombre de Jesús. Oramos, Señor, por la vida de nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, que provea, Señor, toda provisión divina sobre sus vidas, así sea en el área física, en el área material, Padre Santo, y en el área espiritual. Ayúdalos en el poderoso nombre de Jesús. Por cada iglesia, casa del alfarero, Padre Santo, cada pastor que está predicando tu palabra, que tú lo ayudes en este día, que tú lo bendigas, que tú lo fortalezcas, Padre Santo, que muchas almas se conviertan a Jesús, Señor, que entreguen su vida a Cristo, Padre Santo, estas almas por medio del mensaje de tu predicación. Oh, bendito Dios, por la nación argentina, por esta pandemia que estamos pasando, que proteja, Señor, la vida de las personas vulnerables, Señor, los ancianos, las ancianas, los bebés, los niños, las mujeres que están embarazadas, Padre, que tú los protejas en el poderoso nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, por las vidas nuevas, Señor, que nos van a estar mirando a través de este video, que también sean tocadas, ministradas, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Padre, ponemos todo en tus manos, glorifícate, Señor, y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Indoro. Aleluya, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Oh, bendito Dios. Te recuerdo que estamos los días jueves, 19 horas, domingos, 11 de la mañana, 19 horas, también por la tarde, donde media hora antes nos vamos a juntar para orar, amén, para preparar nuestros corazones y poder recibir la palabra de Dios. Todos los días también estamos orando, de 7 de la mañana a 8, de lunes a lunes, orando por todas las peticiones de los hermanos, de la iglesia, de la nación argentina. En fin, todo lo que Dios ponga en nuestro corazón, estamos orando. Te animo a que lo hagas, porque la verdad que es de mucha edificación y fortaleza para nuestras vidas. Los martes también estamos de ayuno y oración, donde todo el día lo apartamos para Dios. Si no podés ayunar por una cuestión de que estás tomando medicamentos y otras cosas más, bueno, te animo que, está bien, no ayunes, pero sería bueno que puedas orar por las peticiones, que son muchas. Hay muchas necesidades, hay muchas personas que están desesperadas, angustiadas y necesitan de nuestra oración. Gloria a Dios. Los días domingos
Todos los domingos del año van a estar predicando la palabra de Dios, el mensaje de mi pastor Fernando Ferraro, amén, donde estamos en la radio FM Cristiana 88.3, donde van a estar pasando el mensaje de 4:30 de la tarde a 5 de la tarde. Así que también te animo a que puedas compartir este mensaje. Gloria a Dios. También los días jueves y domingos seguimos juntando nuestros diezmos y ofrenda para la obra de Dios. Es importante que sigas siendo fiel porque, como verás, ya empezamos el mes y ya hay que afrontar ciertos gastos que tenemos, como para el alquiler, impuestos y demás cosas. Ya hemos comprado el horno, como lo mirarán acá. También hemos comprado la pistola para tomar la temperatura. En fin, estamos comprando todo de a poquito para poder estar preparados para el día que se abra la iglesia como corresponde y tener todos estos artículos que nos piden las autoridades, ¿no es cierto?, para estar todo en control. Amén. Así que, gloria a Dios, todos estos son los mensajes. Gracias, Señor, y vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Hoy es un gran día, un gran momento. Y hoy quiero predicarte con respecto a la oración. Amén. Como veníamos hablando con respecto a la oración, de tener ese espíritu de oración, tener esa, por decirlo así, esa energía para orar. Porque muchas veces decimos oración y ya la gente lo toma como que si fuese una carga pesada, como si fuera un castigo orar. Pero orar, déjame decirte esto, orar es hablar con Dios, es estar en la íntima presencia de Dios. Y te vas a sorprender lo que puede hacer cuando vos te encontrás con Dios. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios en Isaías 56, versículo 7. Y dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Voy a orar por esta palabra, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra y ayúdame, Señor, a predicarla. Padre, glorifícate en este momento y que todos seamos ministrados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Hoy tenemos el famoso 911, ¿no es cierto?, donde es el número para la emergencia. ¿Cuántos saben eso? Pero las personas, la mayoría, no entienden cuál es la función del 911. Donde la mayoría de las personas llaman preguntando al 911 cómo va a estar el clima en el día de hoy, se me rompió el lavarropas, se me rompió el televisor, en fin, problemas en la casa, donde ellos llaman desesperados al 911 como si el 911 le vaya a traer alguna cierta solución. Muchos están preguntando por el 911, cuándo se va a acabar todo este tema de la pandemia. En fin, cosas que no tienen nada que ver con el verdadero propósito que cumple la función del 911, que está para emergencias nada más. Bueno, así pasa cuando nos referimos a la oración. Cuando no entendemos el verdadero propósito de la oración, estamos haciendo cualquier cosa, como te acabo de decir. Y perdemos de vista el propósito que tenemos por medio de la oración. Perdemos el propósito de Dios. Y es muy posible que también podamos llegar a perder el propósito de Dios para nuestras vidas, porque no entendemos lo que hace la oración, qué es lo que significa la oración, cuál es la función que hace la oración en nuestras vidas. Amén. En la Escritura nos habla que, y lo voy a leer, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, dice. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En la Escritura vemos que dice casa de oración. Y la casa de oración que está diciendo Dios es un lugar de encuentro donde nosotros nos vamos a encontrar con Dios en la casa de oración. ¿Y qué es la oración? Bueno, la oración
por si no lo sabías, es un diálogo, es un hablar con nuestro Padre Celestial, donde por medio de ese diálogo, por medio de hablar, voy relacionando con Dios. Y a su vez, teniendo ese diálogo con Dios, yo estoy glorificando a Dios y somos también beneficiados del amor de Dios. En fin, es un ida y vuelta, es una relación. Ahora, la esencia de la oración es también invitar a Dios para que se involucre en nuestras vidas. Ahora, podemos tener un enfoque totalmente incorrecto con respecto a la oración. Lo podemos ver como un simple programa que la iglesia te dice que tenés que orar para ocupar el tiempo, nada más. Lo que creemos de la oración se va a ver reflejado en nuestras vidas. Las estadísticas nos dicen que un cristiano promedio está orando por día entre 2 y 5 minutos como mucho. Se levanta temprano para ir a trabajar, se levanta, desayuna y le ora a Dios. Bueno, Dios, gracias por este día, te doy toda la gloria, bendecí mi vida, mi familia y chao, nos vemos. Me voy rápido porque llego tarde al trabajo. Ese es el cristiano, por decirlo así, o la persona que está orando de esta manera. Ahora, también hay muchas iglesias donde ponen muchísimas listas de actividades, donde se llenan de actividades, de conciertos, de música y le ponen poco tiempo de oración. Y eso, tanto como la persona promedio que está orando ese tiempo nada más, ese tiempo muy corto, como las iglesias que se llenan de actividades y tienen muy poca oración, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que la presencia de Dios puede estar en la persona que ora muy poco? Casi nada. Como en los lugares de la iglesia donde se llenan de actividades donde no están orando. ¿Puede estar la presencia de Dios ahí en ese lugar? Ahora, por eso nosotros, como iglesia, la casa del alfarero, donde yo estoy pastoreando, es que nos pusimos como la meta de orar todos los días, de 7 de la mañana a 8, más sumado el día de ayuno oración de los martes, porque entendemos que por medio de la oración es cuando atraemos la presencia de Dios. Y no solo para que Dios conteste nuestras peticiones y nuestras oraciones, y ahora lo vamos a profundizar, sino para que la presencia de Dios, y escuchadme bien, la presencia de Dios inunde nuestras vidas. Necesitamos de la presencia de Dios para que inunde, toque, sane y restaure nuestras vidas y poder ser de bendición para otras personas. Ahora, en el texto principal vemos cómo Dios ve la oración en su casa. La casa de oración, que él dice, es el lugar donde las personas necesitamos encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas y a su vez conectarnos con los hermanos de la iglesia. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros estemos orando siempre. Amén. En Lucas 18, vamos a la palabra de Dios, versículo 1 al 8. Perdón. Lucas 18. Ahí está, se me corrió el papel. Versículo 1 al 8 y lo vamos a leer. Y dice así: también para que veas por qué tenemos que orar siempre. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Escuchaste? Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿escuchaste? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, dice Jesús. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vemos, si nosotros decimos que somos cristianos, entonces debemos de orar
de esta manera. Tenemos que tener la actitud como la viuda. Amén. De ser constante, de orar a Dios, porque vamos a ver la respuesta de Dios. Y acá es un ejemplo tremendo el Señor Jesús. Un juez injusto que no le teme a Dios, no le importaba nada, pero sin embargo, por la constancia, por la perseverancia de la viuda que le golpeaba la puerta, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, así todos los días, hasta que llegó un momento que el juez injusto dice, bueno, le voy a hacer justicia porque la verdad ya no lo aguanto más. Y Jesús pone este ejemplo para que nosotros veamos la oración cómo tenemos que hacer, ser constantes, ser determinantes, no bajar los brazos, seguir golpeando, seguir orando. Y uno de los propósitos que tiene la iglesia es la oración. Y esto no es para ocupar tiempo nada más y listo, para que empiece el servicio, para que empiece la predicación de la palabra, la alabanza, la adoración. No, la oración es el motor de la iglesia. Es el motor, escúchame bien, de la iglesia, es el motor de tu vida como la mía también. Se hace la oración porque como hijos de Dios, nosotros deseamos que la presencia de Dios se manifieste en ese lugar. Por eso es que oramos en la iglesia, por eso es que nosotros tenemos que orar siempre y aún en nuestra casa. Hoy por hoy, bueno, la iglesia está cerrada por esta cuestión de la pandemia. Pero eso no significa que vos ahora, bueno, como la iglesia está cerrada, no oro más. No, tenés que orar y más que nunca en tu casa. Es en tu casa donde vos tenés que tomar el dominio espiritual y empezar a orar. Amén. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Entonces, Dios, tenemos que saber también, es celoso de su casa de oración. Miremos en Juan también. Vamos a Juan. Gloria a Dios. Juan capítulo 2, verso 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, ¿escuchaste? Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Gloria a Dios. Vemos que el Señor Jesús se enojó mucho. ¿Por qué? Porque cambiaron el verdadero propósito, la verdadera función que tenía que ser la casa de oración, de ir a orar al templo, por una feria comercial, por un mercado de hombres. Por eso es que el Señor Jesús se enoja y no dudó en armar el azote, como dice acá, de cuero, armar un látigo y a sacarlos a todos, echarlos. Salgan de acá. Y no hagas la casa de mi padre casa de mercado. Es casa de oración. Entonces, como vemos, la oración a Dios, la oración que Dios quiere de nosotros, es algo muy importante y fundamental. Y Dios ve la oración de una manera también que es muy importante. No es para ocupar el tiempo, como te dije antes, no es algo así nomás. Es algo que a Dios le interesa. Y Dios es muy celoso de eso. Gloria a Dios. Otra cosa que tenemos que saber, la oración a Dios impacta a las personas. Repito, la oración a Dios impacta a las personas. Yo me acuerdo que cuando buscaba la iglesia y pidiendo guía de Dios, me trajo al lugar donde estoy ahora. Gloria a Dios, a la casa del alfarero. Gracias Señor. Pero lo que más me impactó fue cuando fui las primeras veces a las conferencias donde mi pastor Fernando Ferraro me invitó a mí y a mi esposa para ir a las conferencias y llegamos al lugar de las conferencias que anteriormente se celebraba en un lugar más chico. Ahora, bueno, gracias a Dios se celebra en un lugar muchísimo más grande, gracias al Señor. Pero bueno, en ese tiempo se celebraba en un lugar un poco más chico. Pero lo que más me impactó fue esto. Llegamos con mi esposa, nos sentamos, todo el mundo estaba orando. Todo el mundo estaba orando y eso fue tremendo, ¿no es cierto? Pero lo que más me impactó fue esto. Bueno, me siento en la silla, estaban todos orando, yo también me puse a orar. Veo más en la zona donde va a predicar
el pastor, veo donde están los instrumentos musicales y demás, no había nadie. Había allá a lo lejos, sentado de rodillas, una persona, un hombre, arrodillado, solo ahí. Y lo primero que me vino a la mente, dice, bueno, debe ser el ujier, debe ser el muchacho que acomoda los instrumentos, bueno, debe estar ahí también orando, pobrecito. Pero tal fue mi sorpresa que cuando terminó el momento de la oración, esta persona se levanta, se pone el saco, baja de la plataforma, ¿no? Saluda a la persona y me entero que era Greg Mitchell, el líder de nuestro compañerismo, el líder mundial de la casa del alfarero. Amén. Y eso me impactó porque dije, el pastor estaba allá orando solo, de rodillas a Dios. Y eso me impactó porque yo antes tenía la imagen de que el pastor estaba en la oficina, estaba ahí y que nadie lo molestara. Pero la humildad que tenía este hombre, la humildad, la entrega, la oración que hacía ese hombre delante de la presencia de Dios solo ahí en la plataforma, me impactó de tal manera. Entonces, tenemos que saber que la oración a Dios impacta a las personas. El enfoque de la oración debe ser correcta y muchas veces nuestras oraciones también son egoístas. ¿Cuántos saben eso? Las necesidades nuestras siempre quieren ir primero sin importar las necesidades de nuestros hermanos. Dice en el verso 7 de nuestro texto principal, y lo vamos a leer, gloria a Dios, dice que y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, dice que será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nos está diciendo que debemos clamar en oración por las naciones, por todos los pueblos. Y es más, por todas las personas, sin excepción, para que conozcan de Dios y se salven. ¿Qué te parece? Tenemos que tener ese conocimiento de que no es simplemente de que, bueno, me levanto a la mañana para orar por mis peticiones, por mi quintita, por mi casita, nada más y listo. No. Somos llamados, escucha bien, somos llamados para orar por las naciones, por los pueblos, por todas las personas sin excepción, para que Dios los toque el corazón y sean salvados. Gloria a Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, lo vamos a profundizar esto, versículo 9. 1 de Pedro 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, qué tremendo. Fuimos llamados para hablar de las virtudes de nuestro Señor Jesús, para predicar la palabra, para evangelizar. Fuimos llamados para ese encargo divino. Pero mirad lo interesante. La palabra dice que somos sacerdotes. La palabra sacerdote viene del latín, de la palabra latín pontifex, que significa pontífice. La palabra pontífice significa constructor de puentes. Gloria a Dios. Entonces, nosotros fuimos llamados a ser constructores de puentes entre Dios y los hombres. Usted y yo somos el medio en el cual Dios va a usar para tocar esas vidas, para tocar a tus hijos, para tocar a los parientes tuyos, para tocar a tu esposa, a tu vecino, en fin, a todas las personas que Dios desea que se salven. ¿Qué te parece? Y que vengan a la iglesia y que sean tocados por Dios. Vos vas a ser el medio que Dios va a usar para tocar esas vidas. Gloria a Dios. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que interceder por ellos. Tenemos que interceder ¿cómo? Orando por ellos. Porque recordad que nosotros somos el puente entre Dios y estas personas. Y la batalla la vamos a ganar por medio de la oración. Gloria a Dios. Ese es el medio que Dios va a usar a través de tu vida para tocar esas vidas. Y mira, te voy a contar un testimonio rápido. En el día de ayer, cuando estaba preparando la prédica, este mensaje, me llama mi madre.
Yo con mi madre tuve una relación, la verdad que bastante complicada, muchas peleas, muchas separaciones. Mi madre cuando se enteró de que bueno, yo empecé a la iglesia, es como que prácticamente me rechazó, pero bueno, no quiso entender, en fin, no quiso entender que un hijo que estaba muerto en drogas y en alcohol hoy es pastor y hoy está salvado. Pero en fin, después hubo otras cosas más, que no viene al caso contarlas, problemas familiares y demás, pero en esta época de la pandemia empezamos a retomar cierto diálogo. Y gloria a Dios, porque Dios también me llamó a mí para poder recomponer ese diálogo. Entonces, ¿y cómo lo hice? Por medio de la oración, oro todos los días por ella para que sea salvada. Y en el día de ayer ella me llama para decirme esto: mira, tengo que contarte algo. La verdad que no sé cómo decírtelo. Le digo, bueno, contame, mamá, ¿qué pasa? Bueno, mirá, me invitaron, no sabía cómo decírmelo, pero me invitaron de la iglesia, me dice, acá una cuadra que hay una iglesia en una cuadra de mi casa, donde, bueno, me invitaron a tomar el té y, bueno, la verdad que ya hace tiempo que me están invitando y siento que Dios me está cerrando el círculo y que tengo que ir a la iglesia. Y bueno, me puse a hablar con la chica, me dice ella, y bueno, fui después al cajero, retiré un dinero, le dejé un dinero para ellos, para que puedan ayudar porque tienen un comedor. Ahora fui a comprar mercadería para que ellos puedan darle de comer a mucha gente, porque están en un barrio muy humilde, en la zona pasando González Catán, kilómetro 46, que ahora no me acuerdo del barrio, donde vive mi mamá, que es muy lejos, pero bueno, ella está allá. Pero lo más sorprendente fue eso, me dice, voy a ir a la iglesia. Y yo saltaba de alegría, dije, Dios, gracias, porque por medio de la oración, Dios, es como que Dios lo está tocando ese corazón. Mi mamá es una persona muy orgullosa. Y Dios poco a poco la está trayendo hacia su casa, está tocando ese corazón. Y ahí entendí que la oración tiene poder. No es que haya dudado, porque uno a veces piensa y está orando. Yo como pastor, bueno, ahora tengo la función de orar por la vida de nuestros hermanos, por la iglesia, en fin, tengo una responsabilidad grande sobre mis espaldas y donde todos los días tengo que orar. Y muchas veces uno dice, bueno, sé que tengo que orar por mi mamá, sé que tengo que orar por mis hermanos de sangre, que también tengo, por sus familias, y que bueno, Dios vos sabés cuando lo toca, pero en el momento menos esperado, Dios hace un milagro como lo hizo ayer. Tocó ese corazón. Tocó, ¿por qué? Porque Dios por medio de la oración va a tocar los corazones. Por eso te decía, tanto vos como yo somos el puente, somos el medio y en el cual Dios quiere que vos ores para tocar esos corazones. Porque en el tiempo de Él, que es perfecto, divino y glorioso, estas personas van a ir a la iglesia. Van a ir a la iglesia, gloria a Dios. Otra cosa que tenemos que entender para orar y que tenemos que tener, y es fundamental, escúchame bien, es fundamental, es tener un corazón misericordioso, un corazón con compasión. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Si vos estás orando con una actitud, con un corazón egoísta, Dios no te va a escuchar. Podés estar 10 horas orando de rodillas que Dios no te va a escuchar. Dios te va a escuchar cuando vos tengas un corazón dispuesto a obedecer su palabra, pero también dispuesto a tener un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Gloria a Dios. Vamos a Lucas 10, para que podamos entender un poco esto, lo que quiere Dios de nosotros, de nuestras vidas. Lucas 10. Que es la parábola del buen samaritano, que la mayoría lo conoce, pero que también es poderosísimo el efecto que hace. Y escuchar Lucas 10, versículo 29 en adelante, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando lo regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. Como dice esta parábola, que la verdad que nos toca y nos conmueve, porque Dios quiere que tengamos ese corazón. Vemos que el levita, vemos que el sacerdote, 2 personas que están conectados supuestamente con la palabra de Dios y que saben lo que tienen que hacer. Vieron una persona prácticamente desnuda, media muerta, tirada en el piso, y no tuvieron misericordia. Pasaron de largo, la observaron y pasaron de largo. Pero vino este samaritano, en el cual pasó por ese lugar, lo miró a la persona y actuó de misericordia. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener. El hecho de que vos conozcas de la Biblia, tengas conocimiento de la Biblia, que vayas a la iglesia regularmente, gloria a Dios, inclusive podés orar varias horas, pero te voy a decir algo, y esto es importante, y quiero que lo entiendas, quiero que lo escuches bien, que si vos no tenés un corazón misericordioso, todo lo que estás haciendo es en vano. Estás siendo una persona religiosa y estás viviendo una religión muerta, cuando Dios nos llama a vos y a mí a tener un corazón de misericordia. A que cuando veamos la necesidad, estemos ahí para ayudar a las personas. Y muchas veces te va a poner personas que son verdaderamente malas para probar tu corazón. Si vos supieras las personas que me difamaron y que dijeron cosas malas de mi vida, inclusive mi madre, y yo tuve que romper el egoísmo de mi corazón, romper el pensamiento de venganza de mi mente y de mi vida, y entregarme a Dios en oración, y que Dios toque y llene mi vida y mi corazón con su amor para poder tener misericordia. Y hoy es el día de hoy que oro por esas personas y vi el efecto que está haciendo la oración. ¿Por qué? Porque tengo un corazón ahora de misericordia. Porque entiendo que Dios me está usando como el medio para llegar a esas vidas por medio de la oración y que lleguen a conocer a Cristo y sean salvadas. Porque ese es el propósito de Dios para todos nosotros, los hijos de Dios. Va a usar tu vida para salvar a otros. Y ahí voy a profundizar. Gloria a Dios. Entonces, esta parábola del buen samaritano nos enseña que es nuestra decisión de ser personas misericordiosas en nuestro corazón. Amén. Entonces, porque todo lo que estás haciendo y no tenés misericordia en tu corazón, y bueno, estás viviendo una vida vacía, una religión falsa, una religión muerta, y eso es lo que no quiere Dios para tu vida. Lo dice el mismo Jesús. Y te invito a que lo leas en tu casa profundamente, tomate el tiempo, lee versículo por versículo y deja que Dios te revele tu corazón. Lucas 10, versículo 29 al 37, gloria a Dios. Entonces, la compasión en nuestro corazón es lo que va a encender el fuego de Dios. La compasión, la misericordia es la que va a alimentar la acción de la oración intercesora hacia las demás personas. Vamos a Génesis 18, gloria a Dios, para mostrarte cómo tiene que ser nuestro corazón intercesor. Gloria a Dios. Dice en Génesis 18, versículo 17 en adelante, vamos a ver a Abraham. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo,
por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y escucha esta parte, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Escucha esto. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Gloria a Dios. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que ha comenzado a hablar mi Señor, y aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. Destruirás por aquellas 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. Y seguía insistiendo Abraham, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallara allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallara allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vemos que insistía Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que en ese lugar, primero estaba su sobrino, y segundo, lo más importante, sabía que no estaban todas las personas, la mayoría malas, todas las malas, pero a lo mejor había algunas personas que eran buenas con sus niños. Y Abraham intercedía por esas personas. Les pedía por favor a Dios una oportunidad para que se salven esas personas. Gloria a Dios. Y ese es el enfoque que nosotros debemos tener hoy, ¿no? Orar para que las personas se salven y conozcan del amor de Dios. Debemos orar a Dios para que derrame esa necesidad en nuestros corazones y el amor por las almas. Necesitamos que Dios toque nuestro corazón, que tengamos la actitud de Abraham, de seguir intercediendo por esas vidas, de seguir intercediendo por nuestros hijos, de seguir intercediendo por nuestros familiares inconversos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, en fin, por todas las personas que Dios ponga en nuestro corazón para orar e interceder por ellas. Un ingrediente esencial de toda oración de un hijo de Dios es la fe. Es la fe. Si oramos y no creemos que Dios lo haga, entonces estamos perdiendo el tiempo y energía. Y lo más triste es que Dios no está ahí en esa oración. En Lucas 18 vimos que la viuda insistía, no bajaba los brazos, una y otra vez iba y golpeaba la puerta, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que lo logró. Pero en el verso 8 dice Jesús, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una decisión tuya como la mía de creer en Dios, de poner mi fe en Él. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, porque muchos dicen, yo creo en Dios, pero no tienen fe de lo que Dios puede hacer en su vida, de lo que Dios los puede ayudar. En Santiago 2, mira lo que dice la palabra de Dios, en Santiago 2, gracias Jesús, Santiago 2, versículo 19 y 20, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Escucha esto, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Gloria a Dios. Entonces, muchos dicen que tienen fe, pero tu acción va a demostrar si tenés fe o no. Tu acción. O sea, es fácil decir, sí, yo tengo fe, pero tu acción, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu oración, amén, ¿va de acuerdo a lo que decís de tener fe?
Pregúntate. En Marcos 11, versículos 22 y 23, dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Repito, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Gloria a Dios. Mi esposa, y te cuento también, mi esposa oró por mí más de 4 meses. Ella fue primero a la iglesia, pero oró por mí por más de 4 meses para que yo sea salvo. Gloria a Dios que acá estoy. Ahora, ella intercedió por mí, tuvo compasión por mi vida. Ella podía haber dicho, Dios, dame un hombre mejor, no quiero vivir más con un drogadicto, con un perdido, no quiero vivir más con esta persona, dame un hombre mejor, sano. Sin embargo, ella tuvo compasión de mí. Ella intercedió por mí, tuvo fe en Dios, de que Dios tiene el poder para cambiar el corazón. Gloria a Dios. Y hoy se ve el resultado. Gracias a que ella tuvo compasión de mí. ¿Vieron? Tuvo misericordia. No bajó los brazos. El interceder requiere trabajo. Y es una parte fundamental de nosotros. Esforzarnos. ¿Va a cansarnos? Sí. ¿Va a cansarnos? Sí, nos va a cansar. Pero vos tenés que seguir. El cuerpo muchas veces te va a decir, quédate a dormir un poco más, no ores, ya oraste demasiado. Y más cuando vos no podés ver los resultados. La carne, la mente y todo lo externo que nos rodea en nuestras vidas para influenciarnos para mal, van a querer que vos no ores nunca. Y más cuando los resultados no lo ves. En 2 de Tesalonicenses 3, versículo 13 dice, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer bien. No se cansen de hacer bien. No se cansen de orar. ¿Por qué? Porque la oración tiene su recompensa. La oración no es un simple programa, no es para ocupar un tiempo. La oración es el oxígeno que necesitamos cada día. Gloria a Dios. Debemos sacar de nuestras mentes los pensamientos de que orar es una pérdida de tiempo, de que Dios no me responde. No, en la escritura principal, verso 7 dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Entonces quiere decir esto, que mi oración es como un sacrificio derramado sobre el altar de Dios. Gracias, Señor. A Dios le complace que sus hijos oren a Él. Y esto es una verdad. Tu oración no se queda ahí flotando en el aire hasta que se fuma. No. Sino que es guardada en un lugar seguro y glorioso. Mira, en Apocalipsis 5, verso 8 dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Repito, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso representa el buen olor. Amén. A Dios le agrada mucho la oración de corazón. La oración tuya como la mía, una oración de corazón, es como un incienso, es como un olor fragante, donde Dios la guarda en copas de oro. Gloria a Dios. En Isaías 56, 8, ya voy cerrando, dice que nos habla de los dispersos. Gloria a Dios, voy ahí. Isaías dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. La palabra de Dios nos habla de las personas que están dispersas, que no conocen de Dios, pero también las personas que se apartaron de Dios, que conocieron. También nosotros debemos interceder por esas vidas. Nosotros oramos a Dios y Dios hace su parte, Dios hace su trabajo. Nuestras oraciones, quiero que escuches esto, nuestras oraciones determinan la eternidad de las personas. Repito, nuestras oraciones determinan la eternidad de las personas. Tu oración como la mía es el encargo divino que nosotros tenemos hoy para interceder por esas vidas, para que sean salvadas, para que Dios toque esos corazones. Y termino con esta pregunta. Te pregunto, ¿dejarías que tu hijo o tu hija muriera sabiendo que vos tenés algo poderoso para salvarlo? Y esta pregunta va para todas las personas que vos conozcas. Tenemos el encargo divino de orar por las almas perdidas. Por eso es que Dios hoy te llamó
hoy te llamó y hoy estás en la iglesia para interceder por esas vidas, para orar más que nunca, para ponerte de rodilla o lo que sea y tomarte el tiempo y orar. Ya te digo ya, no hacer como una rutina, como algo bueno, cumple un programa, no. Orar fervientemente sabiendo que te vas a encontrar con Dios y que Dios va a usar tu vida como el medio, como el puente para tocar esas vidas. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Este es el mensaje de la palabra de Dios que quiero dejarte. Gracias, Señor. Y si vos no conocés de Jesús, quiero hacerte una oración también. Y vamos a hacer esta oración poderosa. Repetí conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios, a conectarme contigo cada día y a estar orando todos los días, porque quiero ser también un intercesor para otras personas. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, Dios ya pasó a ser parte de tu vida. Y Dios va a usar tu vida para interceder por otras. Así que este es el mensaje de la palabra de Dios. Si te gustó, pon like. Y si no te suscribiste, que te puedas suscribir. Una cosa importante, compartir la palabra de Dios, que es muy importante. Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima.